Para comenzar a elaborar nuestros moldes ya debemos tener cortadas nuestras piezas. Recordemos que son 2 para cada uno. Aquí ya tengo las del cojín número 1 y aquí están las otras, las del segundo. De estas también necesitamos 2 piezas. Vamos a cortar 2 tiras, necesitamos 1 por cada cojín. Estas tiras tienen como medida 4 centímetros de ancho y 20 centímetros a lo largo. Vamos a doblar medio centímetro en ambos extremos. Antes de llevarlas a la máquina, puesto que estos dobladillos nos van a facilitar muchísimo la confección. Ya está el del primer extremo, ahora voy con el segundo. Ya que lo hice en ambos extremos, ahora vamos a doblar a la mitad, así. Y nuevamente pasamos la plancha. Los dobladillos de medio centímetro ya quedaron por dentro. Y esto lo vamos a repetir en ambas tiras. Bueno, ya que tengo mis tiras de esta manera, dobladas, ahora las voy a cerrar. Voy a ir pasando la aguja por aquí, de tal manera que ya no pueda abrirse. Primero bajo la aguja para saber en dónde va a ir quedando mi puntada. Comienzo con un remate y termino con un remate. Me puedo ir guiando con la parte interior de mi pie prensatelas aquí. Para hacerlo pegadito en la orilla, vamos a ir haciendo que el borde de nuestra tela vaya rozando con la parte interna de nuestro pie prensatelas. Esa es una manera de ir tomando la medida para irnos derechito en todo lo largo. Vamos acomodando, de por sí la plancha ya nos ayuda muchísimo a que no se nos mueva y que podamos cerrarla con mayor rapidez. Ya que terminé, lo hago con un remate. Retiro la pieza y quito el exceso de hilos. Cada que confeccione algo, debo dejarlo libre de hilos. Y ahí a la mano debo de tener mi bote de basura para tirarlos enseguida. Lo mismo voy a hacer con la segunda tira. Y listo, así es como nos quedan nuestras tiras cerradas. Ahora vámonos con las piezas de nuestros cojines. Para comenzar voy a tomar una sola pieza de cada cojín. Ya que tengo aquí mi pieza, voy a ubicar la base. La base en ambos cojines es más ancha que la parte superior. Aquí en la base voy a realizar una marquita con greda a la mitad y por el derecho de la pieza. Ya que lo hice así, voy a tomar una de las tiras y la voy a doblar a la mitad. Así en la mitad la voy a colocar sobre la marquita que realicé y la voy a sujetar. Esto podríamos hacerlo en un solo paso al cerrar nuestro cojín, pero vamos a asegurarnos de que nos quede derechito. Aquí vamos a tomar la medida de nuestra costura, ya sea que la hayamos dejado de 1 centímetro o si no dejamos costura nos podemos guiar por el borde exterior de nuestro pie prensatelas, que este vaya quedando pues al ras. Ya que la sujetamos, damos una puntadita. Ahí ya está lista y quito el exceso de hilos. Ahora coloco la segunda pieza encima. Aquí estoy encarando derecho con derecho. El revés me está quedando por fuera. Ya que coloqué una sobre otra, vamos a empezar a confeccionar. Vamos a empezar a cerrar el cojín. Vamos a comenzar por esta parte que es la más larga para que al momento de voltearlo se nos facilite. Podemos iniciar en el centro. Y retomamos la misma temática de hace ratito. Si tenemos costura, pues a la altura de nuestra costura, que normalmente es 1 centímetro, y en caso de que no, podemos irnos guiando en el recorrido a la altura de la parte exterior de nuestro pie prensatelas. Es importante que iniciemos con un remate.
Y así lo voy a realizar por todo el contorno. Vamos a ir respetando la forma curva de nuestro cojín, aunque vayamos más despacito en esta parte, pero debemos ir bien derechitas y que no nos queden picos en la parte donde se supone que vamos a dejar curvas o que trazamos curvas. Avanzamos. Aquí ya estamos en la base. Nos podemos ayudar aquí en las partes curvas con el volante de la máquina para ir haciéndolo despacito mientras vamos dando vuelta y no se nos complique. Ambas piezas todo el tiempo deben estar a la misma distancia, no se me pueden desfasar. Aquí ya estoy pasando por donde tengo la tira y sigo avanzando con mucho cuidado en las curvas. Voy volteando, lo puedo hacer manualmente con el volante para mejorar la técnica de las curvitas. Y voy a dejar una abertura, aquí está mi costura inicial. Voy a dejar una abertura pequeñita porque por ahí vamos a meter el relleno y por ahí vamos a voltear. Ahí donde ya terminé doy un remate. Saco mi tela y quito excesos de hilo, tanto donde inicié como terminé. Aquí en las curvitas vamos a dar unos pequeños cortes. Esto se realiza para poder dar una mejor vista cuando volteemos el cojín. En las partes curvas, normalmente cuando una pieza está forrada, se nos jala un poquito y esta es la naturaleza del tejido plano. Damos estos cortecitos, son esporádicos en el contorno de la curva, no tienen ninguna medida entre ellos, pero sí es importante que nos detengamos antes de llegar a la costura. Yo lo estoy haciendo a la mitad de la medida que yo tengo del borde de mi tela a mi línea de costura. Si los hacemos muy pegado a donde va pasando el hilo, corremos el riesgo de que lo cortemos y bueno, que se nos abra la pieza. Únicamente en la parte más curvita. Y acá vamos a refilar en estos dos extremos de la base. Le llamamos refilar a quitar el exceso de tela que queda de forma interior cuando la curva es cerrada o incluso cuando tenemos alguna costura en forma de ángulo. Realizamos esto, refilar, quitar el exceso, y lo mismo, vamos a hacerlo aproximadamente 2 o 3 milímetros de separación entre nuestro hilo y la tela para que no se nos llegue a abrir en algún momento. Del otro lado hacemos lo mismo. Ahora por el orificio que dejamos abierto vamos a voltearlo con mucho cuidado para no maltratar nuestra tela. Lo sacamos totalmente. Nos vamos a dar cuenta de que probablemente aquí en las puntitas necesitemos un poquito más de ayuda, pero bueno, el propósito es que lo dejemos tal cual como lo habíamos trazado. Cuando no refilamos, de por sí a veces las puntitas es difícil sacarlas. Cuando no refilamos, a pesar de que tratemos y tratemos de dejar la forma como la habíamos trazado, aquí se nos hace un borde. Lo mismo pasa acá arriba. Cuando no realizamos los cortes, la tela se abulta y no nos queda la forma bonita. Así lo vamos a hacer hasta que salga. Podemos incluso meter nuestro dedo por el orificio para ayudar a que toda la tela salga. Aquí en las puntitas, hasta que se alcance a ver aquí la costura. Cuando ya no sintamos ningún borde de tela, ahí ya nos quedó. Ya que lo terminamos de voltear, así es como se ve. Esta tira nos va a servir de agarradera. Ahora vamos con el otro cojín. Nuevamente en la base realizamos una marquita en el centro por el derecho. Y en realidad lo único que vamos a hacer es repetir el proceso. Doblamos nuestra tira, la colocamos ahí.
la ubicamos, la sujetamos con una puntada. Ya que la tenemos así, encaramos nuestras piezas derecho con derecho. Y lo mismo, tomamos una de las partes alargadas. En este cojín pues puede ser la parte del costado. Inicio con un remate y voy dando una costura por todo el contorno. Lo único que va a cambiar es la forma del cojín. Con mis manos voy dando dirección a la tela. Y voy cuidando que estos me vayan quedando al mismo ras. Antes de llegar a donde comencé a coser, pero pasando la curva para que no sea complicado cerrarlo después, vamos a terminar con un remate. Quitamos exceso de hilos. Y como en este cojín las curvas son más abiertas, son más amplias, no necesitamos refilar, únicamente vamos a dar las cortaditas aproximadamente a esta distancia y a esta distancia, cuidando que no nos acerquemos demasiado a la parte donde tenemos la abertura. Recuerden hacerlas pequeñitas para no cortar nuestro hilo. Ya que dimos los piquetes, volteamos nuestro cojín por la abertura. Este nos quedó así. Ahora vamos a comenzar a rellenarlos. Esta es la bolsa que yo ocupo para tirar todos los residuos de tela. Todos los textiles son muy contaminantes. Es por eso que no es recomendable tirarlos directamente al bote de la basura. Conforme vayamos confeccionando, probablemente los hilos o cosas así sí los podemos echar al bote de la basura, pero la tela no. Todos estos residuos yo los utilizo para realizar cojines para planchar o incluso cojines para mi recámara o para la sala. Podemos darle un uso a fin de no seguir aportando a la contaminación. Bueno, en este momento los vamos a utilizar. Ya habíamos platicado que también otra opción es hacerlo con ropa que ya no ocupemos, como calcetines, algunas sábanas viejas. Bueno, cualquier tela o cualquier pedacito de tela que tengamos lo vamos a utilizar en este momento. Incluso puede ser relleno de acerrín. Ya hay variedad en las opciones. Toda la tela que tengamos la vamos a hacer en pedacitos. Con ayuda de nuestras tijeras las vamos a ir cortando de esta manera. Cuando están chiquitas es más fácil que tomen la forma de nuestro cojín. Hay algunos tejidos que son más rígidos que otros y es difícil que se acomoden dentro. Eso lo único que va a hacer es que nuestro cojín se deforme. Todos nos deben ir quedando así. Ya que tenemos hechos todos nuestros pedacitos, pues los vamos a ir metiendo a los cojines por la abertura que dejamos. Así hasta que estén bien llenos. Ya para terminar les voy a mostrar cómo vamos a cerrar este orificio. La consistencia del cojín debe quedar así, durita. Por eso es importante que sean muchos los pedacitos de tela o de calcetines o de sábanas o de lo que sea que lo hayamos decidido llenar para que no se hunda con facilidad. Si el cojín es suave, probablemente no nos va a funcionar para el propósito que lo estamos realizando. Pero bueno, este también con el paso del tiempo y conforme vamos planchando y planchando, pues hace que su volumen vaya disminuyendo. Por eso es que lo cerramos a mano, para que las puntadas sean fáciles de quitar cuando quieramos meterle un poquito más de relleno. La puntada que vamos a utilizar se llama puntada invisible. Es bueno que lo practiquemos ahora porque lo vamos a estar utilizando en varias prendas. Primero vamos a hacer nuestro remate aquí, por la parte interior. Vamos a meter una vez la aguja y sacamos.
dejo un pedacito de hilo, la meto por segunda vez, pero en dirección contraria, es como si quisiera formar una crucecita. Saco mi aguja, detengo el hilo para que no se me vaya a enredar y meto la aguja por la lazada que se forma. Ahí ya estoy dando mi remate. Este pedacito de hilo que dejé me va a ayudar a realizar 1 o 2 nuditos para asegurar mejor nuestra puntada. Yo le voy a dar 2. Ya que realicemos el nudito, vamos a meter el exceso de hilo. Ese ya no nos va a servir, pero no lo cortamos para que no se nos vayan a deshacer las puntadas. Bueno, ahora nos vamos a ir a la parte superior, a la altura de nuestra costura. Sea cual sea la medida que hayamos elegido, ahí vamos a insertar la aguja y tomamos un pedacito de tela y la sacamos. Y de esa manera vamos a ir avanzando. Ahora, de la tela que tengo abajo, voy a tomar un pedacito a la altura de la costura, meto la aguja y saco. Regreso a la parte de arriba, tomo otro pedacito a la altura de la costura y saco, y así voy avanzando, arriba, abajo, arriba, abajo. Que ya me tocó arriba, ahora me toca abajo. El punto es que cuando jalemos el hilo, toda la costura vaya quedando así, que no se vea. Entre más chiquita la demos, más invisible va a ser. Así es como va quedando. Aquí al terminar vamos a hacer lo mismo que en el inicio. Vamos a pasar nuestra puntada una vez, sacamos, la paso nuevamente simulando una crucecita en dirección contraria. Aquí en la lazada meto mi aguja, a esto le vamos a llamar puntada de seguridad, y después de ello ya podemos dar los nuditos que queramos para asegurarla mejor. Y así es como vamos a cerrar ambos cojines.